Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar una nueva semana con mis compañeros Huemanzin, Rafael, por allá. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Adelante, recién desempacado, mi querido Hueman, bueno. Guanajuato, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, y Rafael, bienvenidos Laura. ustedes a esta hora de la cultura nacional en la televisión mexicana. Así es, bueno, nada más comentar que estamos iniciando una semana, tenemos información de lo que ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, que tuvo su clausura el fin de semana, así que tendremos los detalles. Y también, bueno, Rafael, tú tienes algo entre las manos. Me quiero ir al mar. Y de verdad sí se antoja, ¿no? ¿Cómo Es no? el título no solo de este libro, sino también de la exposición que está en el Palacio de Bellas Artes hasta el próximo mes de septiembre de Francisco Icaza, motivo por el cual tenemos este mural arrancando la semana para que se animen a darse una vuelta al Palacio de Bellas Artes. Son 4 salas las que exponen la obra del maestro Icaza y que bien vale la pena visitar y revisitar si es que ya lo hicieron. Y si pueden adquirir este libro, realmente vale la pena, tiene una impresión extraordinaria, en pasta dura, y además es una compilación de muchas etapas y diferentes propuestas visuales de Icaza. Y ya que estamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, nos quedamos ahí, hay una exposición verdaderamente fascinante. Y tiene que ver con un escritor mexicano que hizo un viaje a Asia y eso lo transformó completamente. La pasión que tuvo por la cultura japonesa el poeta, periodista y diplomático mexicano Juan José Tablada lo llevó a reunir piezas que por primera vez se exhiben en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El interés fundamental es sobre todo concentrarnos en cuál era la relación que Tablada estableció con el arte japonés. Es decir, como te comentaba, conocemos mucho de la producción literaria de Tablada, de la figura de Tablada, de su trabajo como cronista, de su trabajo como crítico de arte, pero faltaba un poco más allá, pues investigar cuál era la relación particular que él tuvo con el arte japonés, sobre todo con las artes plásticas, sobre todo a partir de sus colecciones. Es una muestra que no solo se concentra en la importancia de la colección de estampas japonesas, libros, ilustraciones y objetos de arte. También da cuenta de las fuentes que alimentó el trabajo creativo del escritor mexicano, a quien se le atribuye la introducción del haiku, la poesía corta a la literatura hispana. Tablada escribe sobre arte japonés, escribe un libro sobre un ilustrador japonés importante, que es el Hiroshige, que se publica en 1914. Sí podemos decir de que es el primer libro que se escribe en español sobre un ilustrador japonés, como es en este caso Hiroshige. No es un libro académico, no es un libro escrito por un historiador del arte, eso es importante resaltarlo. Es un libro escrito por un entusiasta de lo japonés que se esmeró en reunir información sobre Hiroshige. Su ímpetu lo llevó a ser un destacado promotor de arte japonés. Organiza una exhibición aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes en el año 37 sobre Hiroshige con sus piezas, y además de esto fue uno de los principales promotores de Japón y de la cultura japonesa en México, a partir no solo de sus escritos, sino también de reunirse con intelectuales, escritores y artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, a los que le transmitió pues esta pasión por Japón. La muestra finaliza con una sección en la que se incluyen piezas de Jorge Enciso, Dr. Atl y Miguel Covarrubias, en las que se muestra el impacto que tuvo Tablada en su obra. El nombre de la exposición Pasajero 21 hace referencia al número de registro migratorio que tuvo el coleccionista a su entrada a Estados Unidos, procedente de Japón. Fue un viaje que hizo en 1900 a sus 29 años. Ese viaje marcó su vida, gusto y creatividad. Bueno, y también es conocido que él trajo a nuestro país los caligramas. Aquí se han conocido más bien como poesía visual, pero al final de cuentas es el crear un dibujo con palabras o con letras, y que esto lo hacían también autores como Guillaume Apollinaire. Así es, lo que estás mencionando, Laura, es muy importante porque esas estampas japonesas que acaban de ver, que forma parte de la exposición, inspiran a José Juan Tablada en 1900 y ya circulaban desde finales del siglo XIX muchísimo en Francia, y es lo que coleccionaban muchos pintores que conocemos ahora como impresionistas, entre ellos Vincent van Gogh.
y que resultaban un motivo inspiracional para todos ellos. Fue fundamental ese tipo de estampa que se llama ukiyo-e, y otra que nos sale allí, que es la estampa erótica japonesa conocida como shunga. Esas estampas eran coleccionadas mucho por este grupo en particular en Francia. Y que le valió muchas críticas también cuando las trajo al país, como que lo veían así como raro, diciendo, ¿qué estás trayendo? Esto, Y en pleno nacionalismo. Exactamente. ¿Dónde lo inscribimos? Pues ahí está ahora en el Palacio de Bellas Artes. Y en otros temas, los creadores beneficiados con la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes se han reunido para compartir entre ellos avances de proyectos artísticos. 1, 2, 3. ¿Qué le pasa? Del 26 al 29 de julio se presentó en el Salón de la Danza del Centro Cultural Universitario el programa Work in Progress, una muestra del trabajo de becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La coreógrafa, bailarina e investigadora Victoria Riva Palacios presentó la obra Reconstruyendo el Silencio, un montaje multidisciplinario que gira en torno al tema del abuso y violencia sexual infantil, con el propósito de provocar la reflexión social. Estuvimos 2 años estudiando casos, estuvimos 2 años en una asociación civil que se llama ADIVAC y aprendimos sobre la sintomatología que presentan las personas que viven violencia sexual, y a partir de esta sintomatología desarrollamos el lenguaje de movimiento. Entonces el niño no puede hablar, se siente culpable, y entonces tenemos unas pautas de movimiento que fuimos generando, como qué se siente moverse con las manos atadas, ¿no? Qué se siente estar encadenado, qué se siente no poder hablar, qué se siente tener pesadillas, ¿no? Y como a partir de estos síntomas generamos el lenguaje de movimiento y fuimos investigando el vocabulario de movimiento a partir de la improvisación y con pautas de improvisación que fuimos generando. Marco Aurelio Granados, de la Fundación Tierra Fértil, Arte y Cultura, presentó Milpalta, Tierra de Danzas, proyecto de danza folclórica apoyado por el programa México en Escena del FONCA, a través del cual el creador busca salvaguardar el patrimonio cultural de las comunidades rurales de la alcaldía de Milpalta en la Ciudad de México. Rescate de las danzas tradicionales de Milpalta, en el cual estamos enfocándonos en el papel que jugaba la mujer milpaltensa en aquel entonces. Las tlacualchique viene del vocablo en náhuatl tlacuali, que significa comida. Entonces estas mujeres eran las que se encargaban de llevar la comida a los campos de cultivo, a los hombres, y entonces tratamos de reflejar en la danza folclórica, sin caer en modificaciones excesivas o deformando un poco las piezas, este tipo de situación que pretendemos hacer con esto. A lo largo de la muestra se presentaron 7 proyectos apoyados por el FONCA en distintas convocatorias, así como conferencias y conversatorios entre los creadores y el público. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, vamos con un asunto que ha estado presente a lo largo de los años porque cuestiones administrativas, técnicas, de muchos órdenes han afectado al Poliforum Cultural Siqueiros. Familiares de vecinos inclusive, sí, que se han manifestado para preservar como parte del legado artístico y cultural de México este recinto. Así es, y bueno, justo la nota que viene a continuación tiene que ver con ello. ¿Qué es lo que ha pasado al paso de estos años para tratar de esclarecer un poco lo que será el futuro del Poliforum Cultural Siqueiros? Debido a la falta de recursos económicos para su mantenimiento, el Poliforum Siqueiros cerró sus puertas el 11 de septiembre del año 2017. Desde ese día, sus dueños promovieron un proyecto para proteger el mural más grande del mundo. Es importante decir que es un predio privado, el edificio es propiedad privada, porque luego la gente cree que es un edificio, un museo público, es un museo privado, pero que tiene la característica peculiar que la piel del edificio, el envolvente tanto exterior como interior, que son los más de 8,000 metros cuadrados de pintura mural de Siqueiros, tienen una declaración de monumento artístico. Entonces digamos que es un edificio privado
con una característica de que los murales pues, son públicos, son monumento artístico. Y aquí tenemos pues básicamente dos problemáticas. La primera es la económica, que al ser un museo privado, pues nosotros en los 32 años que mi padre lleva al frente, se ha buscado pues, apoyo con recursos nacionales, internacionales, de fondos, de fundaciones, subsidios, y bueno, pues nunca se ha recibido ese apoyo. Entonces hemos tenido en 32 años que ver cómo subsistimos. Una de las soluciones que encontramos en un principio fue pues, hacer una serie de locales comerciales alrededor, pero pues apenas el Poliforum salía a flote, ¿no? Se mantenía, pero nunca sobraba dinero para restaurar ni para promover. El segundo problema es el deterioro de los murales. Esos paneles, con el paso del tiempo, pues se han vuelto frágiles, se han ido deteriorando, craquelando, rompiendo, y el problema de la cubierta pues es que se hizo en fibra de vidrio, entonces pues hoy se le mete mucha agua al Poliforum, por eso la importancia de ponerle un techo real al Poliforum, que ese es el proyecto que está ahorita ingresado en el INVAL. En el fideicomiso que promovió la familia Suárez participa la UNAM, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el INVAL y la CEDUBI. Se pretende recibir 30 millones para la restauración de los murales y 12 millones anuales por los siguientes 100 años para su mantenimiento y promoción. El proyecto consiste en ocupar el 15% del terreno del Poliforum para construir un edificio, museos y un parque público. El proyecto que nosotros tenemos ahorita planteado, que es esta solución alternativa de fondeo, es un proyecto de oficinas. Van a ser 60,000 metros cuadrados de oficinas. En 15,000 metros van a ser un hotel de 182 habitaciones, que va a ser el primer Conrad Hilton de la Ciudad de México, y tenemos 3,000 áreas en la planta baja y en sótano 1 de áreas comerciales. Entonces es un edificio de 80,000 metros cuadrados sobre nivel de banqueta de área rentable. Esta construcción también contempla un programa cultural cuyo programa ha sido generado por la crítica de arte Irene Herner, que contempla 2 museos, uno dedicado a David Alfaro Siqueiros y otro al mecenazgo. Se generará un nuevo espectáculo de luz y sonido, se reactivará el Foro Universal y el Teatro de la Juventud. Se espera que a finales de este año se logre la aprobación del fideicomiso y que en 3 años se pueda inaugurar este nuevo espacio cultural en la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, lo que pasa es que es un espacio enorme, entonces tener los recursos para poder activar la parte, digamos, más comercial, la parte de oficinas, el proyecto cultural no es nada fácil, es una edificación en su conjunto que muchos años hemos visto abandonada, luego se retoma, después otra vez hay falta de recursos. Ojalá que en este caso la propuesta que acabamos de escuchar se lleve a término y 3 años pareciera ser un tiempo razonable. Así es, y bueno, tiene que ver mucho porque estamos, si bien frente a la obra de David Alfaro Siqueiros, que es uno de los pocos pintores y pintoras que el Instituto Nacional de Bellas Artes en el siglo XX considera fundamentales y es patrimonio nacional, no todos los arquitectos, no todos los pintores, estamos también frente a una obra que fue hecha con ayuda de un mecenas, o con la participación de un mecenas, no es en un espacio público, no. Es un espacio privado y eso, bueno, tiene otro tipo de dinámicas que llevan a este punto y este tipo de debates. Hay que esperar 3 años para ver cuál es el derrotero de este recinto. Y antes de la pausa queremos enviar nuestras condolencias a los amigos y familiares del violinista e investigador musical Sergio Ortiz, quien fuera integrante de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes desde 1973 y desde hace 35 años integrante del Ensamble de Concertistas de Bellas Artes, además de presidente de la Liga de Compositores de Música de Concierto de México e integrante fundador del Centro de Apoyo para Música de Concierto de la Sociedad de Autores y Compositores, quien falleció este fin de semana. Un fuerte abrazo a sus alumnos, a sus familiares, a sus amigos y a tantos y tantos compositores que le dedicaron su obra, su legado, su música. Vaya, pues, un recuerdo al maestro. Momento para una pausa, volvemos de inmediato. En el Teatro Julio Castillo
vive una criatura de apariencia desconocida, algunos la llaman simplemente la cría. En su quinta temporada, La Cría, escrita y dirigida por Carlos Talancón, será escenificada los lunes y martes en el sótano del Teatro del Bosque Julio Castillo, probablemente el mejor espacio para su representación. El productor fue Eric Saúl, quien se le ocurrió, dijo, este espacio sería idóneo para la obra, para el espíritu de esta obra, para la estética de esta obra, y bueno, aquí estamos, ¿no? Justamente arriba está el Julio Castillo, y bueno, estamos aquí, digamos, nos gusta decir que estamos en las entrañas del CCB, ¿no? Finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en 2013, la obra de Talancón fue premiada en 2016 por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro como Mejor Dramaturgia y participó en la Muestra Nacional de Teatro de 2017. Es un texto que empecé a escribir hace ya unos 10 años, lo empecé a escribir cuando estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas, ahí tuve unas asesorías con David Holguín, ahí fue que, digamos, fue el germen, ¿no? de esta dramaturgia, y pues después se fue dando, se fue desplegando este universo. Yo nunca lo pensé como terror, a mí me gusta pensar más que es un terreno metafórico, existencial, pero bueno, pues desde luego pues hay una parte, ¿no? de nuestro ser que puede ser en verdad terrorífica, pero al mismo tiempo lúdica en cierto modo. En un universo vertiginoso y de suspenso, la obra relata cómo un matrimonio se aísla para dedicarse exclusivamente a cuidar de una criatura que el público no puede ver, pero que podrá reconocer mediante sonidos o sustancias que representan a este extraño personaje. Lo mejor es dejarlo ir. ¿Ya cuánto tiempo lleva encerrado allá arriba? Es una obra, desde luego, manejada desde el humor, ¿no? En este caso, un humor un tanto negro, pero sí que justamente está, pues plantea, ¿no? Ya en el terreno de lo grotesco. La obra cuenta con las actuaciones de Milet Gómez y Anelvi Rivera, quienes alternan funciones, lo mismo que Manuel Morales y Javier Sánchez. También participa Carlos Talancón. La obra es muy exigente, ¿no? Muy exigente a nivel emocional, a nivel físico, por lo que les va sucediendo a lo largo de la escena. Y pues ahora sí que se le entran con todo, ¿no? Se han aventurado a esta obra tan exigente emocionalmente. Tú llegaste a mí arrastrándote como un perro desvalido. Los esperamos, los invitamos ampliamente. Estaremos los lunes y los martes hasta septiembre aquí en el Centro Cultural del Bosque de Limba, en el sótano de Julio Castillo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. El Museo Archivo de Fotografía nos devela todo aquello que han visto los ojos del maestro Rubén Cárdenas Paz durante medio siglo de andanzas tras la lente. Estas imágenes son producto de un andar que ya ha durado 50 años. Son los instantes hechos de eternidad por la lente de Rubén Cárdenas Paz, cuyo seudónimo da nombre a la exposición retrospectiva Rubén Pax, la cámara y el oficio. La muestra se organiza en 3 núcleos temáticos: alquimia fotográfica, que da cuenta de sus inicios y su labor docente; cazadores de historias, que narra su labor de fotoperiodista y su noción de fotografía como documento; y el instante decisivo, que aborda su fase experimental. Siempre ha sido una persona muy comprometida con los temas sociales, ha acompañado diversas luchas políticas, ha estado también muy al tanto de los festivales culturales, ha trabajado con escritores, ha cubierto por más de 30 años el Festival Internacional Cervantino. Entonces creo que el público que venga a ver Rubén Pax, la cámara y el oficio, se va a encontrar sobre todo pues esa mirada social, esa mirada también de la vida cotidiana de la ciudad y esa mirada festiva, que es algo también que lo ha caracterizado. También laboratorista cuya alquimia dio vida al trabajo fotográfico de Juan Rulfo, Héctor García y Armando Salas Portugal, Rubén Pax ha sido también merecedor a la medalla al mérito fotográfico en 2013. Su obra ha transitado por los diversos espectros de la luz.
Él pensaba, o siempre creyó, que la fotografía en color no se le daba, pero cuando empezó a experimentar sobre todo con diapositivas y con algunas películas en color, se dio cuenta que también ahí tenía otra beta, porque como ha recorrido muchos de los pueblos originarios de México, pues lo que reina ahí es el color. Entonces, la transición del analógico al digital, pues fue ya todo un reto y una transformación en su obra. El fotógrafo guanajuatense ha forjado múltiples generaciones de cazadores de imágenes y ha colaborado en publicaciones como La Jornada. En su activa y vigente labor, continúa abriendo brecha. No hay que olvidar los procesos y todo el trabajo que hay detrás de la imagen. Sí se hace una crítica hacia la foto inmediata que permite la fotografía digital, entonces invita a todos los jóvenes pues a trabajar desde el oficio, a trabajar en el laboratorio, a experimentar con los procesos más simples, pero también, por decirlo de alguna forma, que son muy complejos. El hecho de preparar los químicos, como él lo empezó a hacer, creo que nos deja mucha enseñanza. Como parte de las actividades de esta muestra, el maestro Rubén Pax ofrecerá 3 talleres durante el mes de julio y agosto. La exposición Rubén Pax, la cámara y el oficio permanecerá abierta en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 15 de septiembre de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues un abrazo al maestro Pax, quien ha sido también un cercano compañero con todos los que hemos estado ahí dándole arriba y abajo, no solamente en cultura, en muchas cosas. Él ha estado presente en el Festival Cervantino por muchos años, también cubrió en su momento el terremoto de 1985 y bueno, se ha destacado también por una cantidad enorme de años que lleva dando talleres en un espacio, no sé si aún lo tenga, muy cerca del metro San Antonio. Por allí es donde, no, Abad, San Antonio Abad, por ahí es donde ha dado sus talleres y bueno, ahí dándole siempre con la lente y también a veces con cámaras estenopeicas. Pasamos a otra información con la presencia de Braulio Álvarez, primer bailarín extranjero en ser solista en el Ballet de Tokio, llegó a su conclusión el 15º Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil. El Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil, organizado por la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza, presentó su gala bienal en el Palacio de Bellas Artes. El certamen, que reúne estudiantes de entre 8 y 18 años, tiene el objetivo de descubrir talentos jóvenes e impulsar su formación profesional mediante cursos, becas e incentivos económicos. La noche fue engalanada por el coreógrafo y bailarín mexicano Braulio Álvarez, solista de la Compañía de Ballet de Tokio. Yo concursé en este evento cuando yo era pequeño y digo, me ayudó muchísimo, siempre me estimulaba. Era como una meta el pensar, ok, voy a trabajar muy fuerte para que me acepten al concurso y poder estar junto a todos estos bailarines que son los mejores estudiantes en verdad de danza aquí del país. Y fue yo creo que ese estímulo que me ayudó a mejorar y mejorar para que de ahí me dieran una beca para ir a Estados Unidos. Y ahora, bueno, tengo la oportunidad de yo regresar y poder bailar frente a todos estos jóvenes que también están pues comenzando su carrera como bailarines. Hace 3 años, Braulio Álvarez se convirtió en el primer extranjero en ser aceptado en la Compañía de Ballet de Tokio, donde está revolucionando la danza. A los 15 años me fui a Estados Unidos, estuve 2 años en California, en una escuela de artes, y después de eso me becaron a una escuela en Alemania, que se llama la Escuela del Ballet de Hamburgo. De ahí me dieron un contrato para la compañía del Ballet de Hamburgo, en donde bailé durante 7 años, y ahora llevo 3 años ya bailando con la Compañía de Ballet de Tokio, en Japón. Soy el primer extranjero en general en llegar a la Compañía de Ballet de Tokio. Hasta este momento, digo, la Compañía de Ballet de Tokio es la más antigua en Japón. Yo creo un shock para mí el llegar ahí, pues adecuarme a cómo trabajan ellos, a lo estrictos que son en su forma de trabajo, en la perfección que siempre están buscando. A veces les falta un poco lo emocional, pero a mí me faltaba un poco más esa búsqueda de la perfección, lo cual me ayudó. Pero también yo estando ahí no es posible para mí dejar lo emocional fuera. Así que mientras que yo continúo trayendo esa parte más calurosa, ellos también yo creo que
digo, espero que se les comparta un poco eso para que dentro de su perfección también encuentren una forma de escape emocional. El Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil ha sido plataforma para muchos otros talentos mexicanos, entre los que destacan Isaac Hernández y Elisa Carrillo, ambos galardonados con el premio más importante de la danza a nivel mundial, el Benoit de la Danza. Noticias 22, Omar Vera. Antes de la pausa, les recordamos que al terminar este espacio informativo inicia Debate 22, que nunca se pueden perder, pero hoy particularmente no lo hagan porque Javier Aranda Luna va a conversar con Úrsula Bernal y Fabián Romo Zamudio sobre la nueva red de telefonía móvil 5G y las circunstancias en que va a llegar y se va a desplegar en nuestro país. ¿A quién no le interesa eso? Todos estamos en ese mismo barco, así que bueno, pues hay que ver cuáles son estas novedades tecnológicas desde diversos puntos de vista, porque también esto causa controversia y también esto genera debate. Así es, porque estamos hablando de constitucionalidad, de medios públicos, de telecomunicaciones, absolutamente todos los temas que nos competen a cada uno de los, ya no ciudadanos de México, sino del mundo. Del mundo. De datos personales, de inteligencia artificial, de autoprogramación. Vaya, qué tema. No se lo pierdan, acabando Noticias 22. Volvemos. Bueno, hemos venido comentando lo ocurrido en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y tenemos más cosas que compartir con ustedes. Avenencias y desavenencias, mi estimado Weman, en estos 9 días, como la cancelación de Nicolas Cage, hubo ahí una serie de acciones, actividades, circunstancias que tropezaron un poco el desarrollo del festival. Pues más que tropezarlo, Rafael, amigos, tenía que ver con la cancelación de Nicolas Cage, que según se informó fue por prescripción médica. Estábamos esperando a Brillante Mendoza, este destacado director de cine de Filipinas, que ha sido premiado en los festivales más importantes del mundo, que se tenía planeado que fuera el presidente del jurado, ya no llegó él, su lugar lo ocupó Nick de Oliveira, que Víctor Gaspar lo había entrevistado en San Miguel de Allende, este historiador muy importante y erudito de la historia del cine de Filipinas. Y bueno, lo que ya habíamos comentado desde que estuvimos aquí con Sarah Hogg, desde que fuimos a la conferencia de prensa en donde se anunció el programa, que era la reducción del presupuesto, que es algo que han vivido no solamente el Festival de Cine de Guanajuato, sino una cantidad enorme de festivales. Y bueno, ¿qué les parece? Dado este comentario, es precisamente las palabras de Sarah Hogg lo que dio la nota en la ceremonia de clausura del GIF. Escuchamos. Quiero hacer un llamado a los gobiernos, particularmente el gobierno federal, a apoyar el cultura y el arte. Decididamente. Y un llamado a reconocer a las asociaciones civiles que tanto han aportado a este país, particularmente en lo que es la cultura y el arte, pero también en lo que es la educación, la medicina, la frontera norte, la frontera sur. Un gobierno pida que su pueblo confíe en ellos, pues este gobierno tiene que confiar en nosotros también. Muchos festivales en el país no tuvieron este apoyo. De 6,000 festivales registrados en el país, solo 800 tuvieron el apoyo de algún gobierno que le permitió aplicar para realizar su evento. 1,600 eventos fueron cancelados en los primeros semestres del año. Sin estos apoyos, pues los eventos no se realizan. Quiero decirles que estamos muy conmovidos de poder estar aquí. Hay cierta incertidumbre cuántos años podemos seguir así, pero vamos a celebrar Vaya, pues está rudo. 22 años han pasado desde el primer Festival de Cine de Guanajuato y aún así son más de 200 proyecciones las que se tuvieron en este 2019. Y bueno, ella hablaba de incertidumbre, imagino que tendrá que ver con ello. La incertidumbre fue tal que es la primera vez que en el Festival de Cine de Guanajuato, en su clausura, no se anuncia un país invitado, que es siempre una tradición, ya sea en el Cervantino, en el GIF, en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara. Siempre en el último día se anuncia quién será el país invitado. En esta ocasión
pues no hubo ningún anuncio. Silencio. Veremos qué ocurre. Y lo que hay que subrayar y destacar es la competencia, una ceremonia de largo aliento, la que se vive el último día en Guanajuato, y también tenemos el testimonio de la obra ganadora, de la directora de la pieza ganadora. Así es, Rafael, Laura, amigos, miren, tienen que ver las películas. Cuando vamos a los festivales nos encontramos también a través de la expresión artística muchas formas de hacer denuncia y de establecer en la mesa muchos puntos de discusión que tienen impacto en los ciudadanos. En esta ocasión, Iria Gómez Concheiro presentó Antes del Olvido, que es una película que está enfocada en los desalojos en el centro histórico. La película Antes del Olvido es en realidad una necesidad mía de darle voz a las pequeñas batallas. Durante muchos años trabajé en el centro histórico y podíamos observar que todo el tiempo había desalojos cada tercer día y desalojos donde no se respeta la dignidad de la gente y mucho menos los derechos humanos. Así fue por lo menos en los últimos sexenios. Y de alguna manera yo no podía hacerme la ciega, como si eso no estuviera pasando. En efecto, frente al país en el que vivimos, donde hay tanta violencia, una guerra andante, realmente pareciera que estas batallas que libra la gente que tiene que defender sus predios, o la gente originaria del centro histórico en particular, en relación a mi película, que a lo mejor llevan 3 o 4 generaciones viviendo ahí y que de pronto llegan y dicen este predio no es tuyo y tienes que irte. No solamente dejas tu casa, que ya quedarte sin casa para cualquier persona solamente imaginarlo es terrible, sino también dejas tu historia, dejas tus raíces y de alguna manera se pierden en el olvido. Y me interesan estos rostros que hoy en mi película logra mostrar y lo que es muy interesante es que la gente, el público que ve la película inmediatamente siente una conexión. Es una película que invita a reflexionar, no te está diciendo cómo tienen que ser las cosas, no te está planteando una sola manera de ver, sino que te está abriendo un mundo para que tú puedas reflexionar sobre el México que vivimos hoy, sobre quiénes somos. Conectas realmente con personajes emblemáticos y deliciosos, humanos, completos, ¿no? que realmente pertenecen a nuestro México, ese México que queremos tanto y que ha sido tan lastimado en los últimos 20 años, pero al final la gente sigue siendo esa, ¿no? La gente que se comunica con el otro, que le interesa al otro, que hace comunidad, que es dicharachera, que es bailadora, que así como festeja la vida, festeja también la muerte, y que da batallas, porque el mexicano da batallas sin duda. Bueno, Güemes nos comenta, para complementar esta información, que 83 personas participan en esta película, de las cuales una gran parte no son actores. Así que bueno, pues hay que acercarse a este fenómeno y la película se filmó en la calle de Nicaragua. Y bueno, algo que les anunciamos desde el inicio del programa, desde antes pues, se los habíamos prometido desde la semana pasada. Hoy les vamos a compartir la charla que sostuvo precisamente nuestro compañero Güemes Rodríguez con el cineasta británico Terry Gilliam, quien recibió la máxima distinción de este festival, que es la Cruz de Plata. Vamos a ver. Terry Gilliam tiene una larga trayectoria como director de cine, también como actor, pero sus orígenes están desde muy joven también en el dibujo, en el cómic, en la historieta, en la animación, y es el invitado de honor aquí en Guanajuato. Thank you very much for your time, Terry. I remember you the last time that I see you in the Morelia Film Festival. You was very happy. I remember you. Are you still happy? I don't know. I actually feel happy when I come to Mexico. It's Mexico that does it. I find the energy and the vitality and people. There's something wonderful. And I've been having wonderful food for the last 2 days. And so I came here because I was getting very depressed about certain things. And I thought, I need an excuse to go to Mexico, so we show the film. I'm here. Yeah. Yesterday you showed your films in open space to the public in the university. How was the experience? For me, it was fine. I don't know what it was like for the audience. They seemed to enjoy it. And there was a lot of people there, and that's all I care about. I just like reaching as many people as possible and hope that they will actually experience something different from what they normally experience in the cinema.
Here, Guanajuato is one of the most important cities about the spirit of the Quixote, the spirit of Cervantes. And how is the power of literature for you? Oh, literature is the most powerful thing, as far as I'm concerned. The problem is people don't read like they used to read, and that's why I make movies about books. Maybe I can encourage people to read Don Quixote again, because people know the idea of Don Quixote, but they don't read the book, and the book's extraordinary. And I think is it the fourth film I've done based on a book, because I just like to try to remind people literature is so important, and it's much more interesting than social media. And it's even more interesting than films, I think, because you have a direct relationship with one person, the writer, and that's fantastic. But at the same time, it's not just literature. I mean, the cinema keeps all the arts, that's true. All the possibilities, and sometimes even the dreams. Many of your movies has lies and dreams. For example, Munchausen or Dr. Parnassus. Yeah, no, they all do. I think all my films, my wife says, I keep making the same film, I just change the costumes. Yeah, it's on the costumes? It's because almost all of my films are about imagination and reality and the tension between the two things, because as far as I'm concerned, you need both in life. You need your dreams, you need to imagine a better world or a more interesting world, but you also need to be aware reality is there, and then learn to deal with the two things. And that is really one of the important things about Quixote. It's the iconic version of the dreamer, the madman, and the realist. And everybody, I think, has a Don Quixote and a Sancho Panza inside them, and I like sort of reminding people of that. But you, in your films, you have at the same time a lot of humor. Always. But sarcastic too. The word sarcastic came from Greek. It means something like that, butcher. Is that what it means? Yeah. Really? I didn't know that. So the sarcastic humor is something like take off the meat of the body. That's fantastic. That's great, because that's absolutely right. Sarcasm, satire, these things sort of reveal the truth of stuff. The skin is the false part in many ways. You pull the skin off and see what's really inside. And that's what humor, for me, is really about. And I've always felt the things that are really important in life, the really serious things, are the things you've got to deal with humor. And it's a way of testing how important they are. If they survive your sarcasm or your humor, then they are important. If they collapse because you're making jokes about them, then they weren't worth believing in anyway. But sometimes the politicians make that unfunny jokes. I think, for example, Brazil, dystopic reality, we can share that kind of dystopic reality as a common thing between the United States and Mexico right now. Yeah, I mean, we're living in a very strange time right now. It's like Cassandra's box was opened up and the madness is out there. And the clowns have taken over the presidencies of things. But what it's done, it's almost destroyed humor. It's certainly destroyed satire. How can anybody satire Donald Trump? He is satire to begin with, so it puts comedians out of business these days. And what about the paint? For example, I see your T-shirt. Yes, Goya. And last time I remember that you was very interested about the muralism, Mexican muralism. How is the power of a paint for you as a creative man? I mean, every time I make a movie, I usually find a painting or a couple paintings that become kind of the focus of what we're doing. Goya was one of them for Quixote. The other is on Gustave Doré. And those images, I really are in my head the whole time, and I'm trying to recreate them in a real world, which is almost impossible. But they become at least a guide as I work through things. I mean, Goya is wonderful because he's very dark, but he's also very humorous. It's all there. And Doré
his drawings are just so exquisite. They've almost become the images for Quixote for me and for many people. We just went around the Cervantes Museum yesterday, and all these paintings of Quixote. It's interesting in Mexico how so many of them kind of take Quixote and make him Christ. He's almost a Christ-like figure. I don't think he's a Christ-like figure. He's a dreamer, a man who believes the world is more noble, and he's a symbol of failure. He fails all the time, but his strength is that he gets back up again. Maybe that's the connection with Christ. He doesn't redeem us, but he resurrects himself all the time. More times than Christ did, is all I can say. Well, thank you very much for your time, Terry. It's a pleasure to see you again. Thank you. And I hope that very soon see another movie of you. Me too. We are in agreement. So let's shake on that. Thank you. Thank you very much. Thanks. ¡Qué gran charla! Personajazo. ¡Qué gran charla, Es un la verdad! tipazo, la verdad, y ya vieron ustedes, con un sentido del humor grande, Sí. muy irónico. Durante la conversación le preguntaba yo si tenía trabajo, y me dice, no, bueno, ahora estoy desempleado, no sé si alguien conozca a Carlos Slim, entiendo que ya no es el hombre más rico del mundo, pero sigue estando entre los primeros 10, así que si alguien lo conoce, pues a ver si me echa la mano para ver si le puedo proponer algún proyecto. Pueden Con ver mucha más en ironía, N22. ¿no? Así es. ¿Hay más de esto? Así es, la hay que entrevista verlo. completa está ya disponible en Noticias N22 Digital, así que los invitamos a que se metan al portal para ver eso y otras tantas cosas que compartimos para todos ustedes, igual que la conversación completa con Iria Gómez, la ganadora del largometraje de ficción mexicano en el GIF. Y nos vamos a la pausa. Tenemos 10 boletos dobles antes para el concierto que va a dar mañana en el Foro El Tejedor el maestro Manuel García, cantante chileno, a las 8:30 de la noche. Escriban al correo noticias22@canal22.org.mx y las primeras 10 personas se llevarán uno de estos pases dobles. Vamos a una breve pausa. Bien, pues continuamos aquí en Noticias 22, Rafael, es noche de reporteros. Pero me piden que reiteremos lo de los boletos, ahí está Noticias 22, el correo, @canal22.org.mx, 10 dobles para ver mañana a Manuel García en el Foro El Tejedor. Vamos a tener aquí una entrevista, por supuesto, con él mañana. Ahorita está dando el primero de estos dos conciertos y ustedes podrán ir al segundo de los mismos. Reportajes, migración, Víctor Gaspar. Víctor, tengo el dato de que de octubre del año pasado hasta junio, que fue la última medición, se han arrestado en la frontera norte de los Estados Unidos 688,000 personas, de las cuales más de la mitad son familias y menores sin acompañamiento. Esto tiene mucho que ver con lo que dijiste, que es un punto de vista distinto sobre la migración, cómo se ha transformado este fenómeno, que a veces no nos damos cuenta de que lo que antes teníamos como imagen de un migrante ya no lo es ahora. Desde luego que no, a veces la realidad nos sobrepasa y desde luego conceptualmente tenemos que construir nuevos paradigmas y nuevas aproximaciones de un fenómeno que estamos viendo todos los días, ya no como una situación remota, sino como algo cotidiano, inmediato para todos nosotros, y es precisamente la construcción de un nuevo tipo de migración que, bueno, está enmarcado también por circunstancias muy particulares. Habitualmente en el imaginario mexicano pensábamos que hablar de migrante, un migrante, era hablar de un hombre de entorno rural, con poca educación, que migraba a los Estados Unidos para enviar de alguna manera remesas, un campesino, integrarse esa fuerza laboral mejor pagada en los Estados Unidos. Hoy en día la situación ha cambiado sustancialmente. Tenemos migración, desde luego, desde nuestro país, familias completas que se están desplazando en busca del sueño americano, y también tenemos migración de retorno, por otro lado. Ya generaciones que han pasado, personas mayores que han pasado allá bastante tiempo, que regresan en algunos casos con sus familias, en otros no. Tenemos también migrantes de tránsito a través de todo el territorio nacional, particularmente centroamericanos, pero también de otros continentes africanos hemos tenido. Y desde luego que todo esto plantea retos definitivamente amplísimos para muchísimos sectores. Pero ¿qué te parece si vamos a ver primero cuáles son estos nuevos modelos, estas nuevas rutas, estos nuevos perfiles de migrantes? Un cambio sustancial en los perfiles y cantidades de las poblaciones de migrantes en todo el mundo
parece haberse estado gestando a través de los últimos 30 años, a decir de la investigadora Norma Vaca Tavira. Si bien concede que el fenómeno migratorio es complejo y multifactorial, destaca uno de los elementos que lo han detonado. El sistema socioeconómico, especialmente, pues sí, el sistema neoliberal, sí empujó de manera muy importante, estamos hablando de la década de los 90, del 2000 especialmente, empujó de manera importante pues corrientes migratorias, no solo de México, pero hablemos especialmente de México. Es en esta década que se suman las mujeres y las familias, entonces el proceso migratorio se expande no solo territorialmente, muchos más municipios, muchas más entidades se suman, y ya no solo las tradicionales, sino ahora otros sujetos, pero no solo sujetos del medio rural, sino sujetos del medio urbano, metropolitano, con otras trayectorias laborales, educativas y demás, ¿no? Con otros referentes culturales y también políticos. El perfil de las poblaciones migrantes también ha ido asociado a políticas que regulan la capilaridad de las fronteras y que permiten o niegan el acceso a su territorio en función de las demandas de la fuerza laboral. Por otro lado, funciona el tema también de la demanda de esa fuerza de trabajo, ¿no? Y a nivel global, porque tenemos nichos, hay nichos que están aceptando estas mujeres en las migraciones y les están abriendo la cancha para esto, o los más jóvenes, o incluso a los niños también, ¿no? Lo cual es terrible. Pero a unos, por un lado, les favorece, ¿no? La entrada, y a otros se la cierra. O sea, hay una selectividad también, y eso lo vemos en el mundo, no solo en el sistema migratorio México-Estados Unidos, sino en otros sistemas, la propia Europa. Pero los migrantes no solo han cambiado el perfil, sino también la ruta. Así lo evidencian especialistas como Ricardo Domínguez Guadarrama, quien habla de la ruta de paso de migrantes centroamericanos por Michoacán, o la misma Norma Vaca Tavira, que habla de los migrantes en su tránsito por el Estado de México. Esta última entidad, junto con Michoacán y Guanajuato, forman parte de la denominada Ruta del Pacífico y que está sustituyendo la relevancia de la Ruta del Golfo. La idea de un migrante mexicano hacia los Estados Unidos, generalmente hombre de entorno rural y con familia, que buscaba solo el sueño americano, ha sido superada por familias migrantes completas, y no solo de connacionales, sino de ciudadanos de países centroamericanos e incluso africanos que transitan por nuestro país. Más aún, se habla de la migración de retorno. Es un gran reto porque el retorno y la migración de tránsito, que en realidad está tendiéndose a instalar, es de familias. Ya no es el perfil de los hombres jóvenes u hombres en edad, adultos jóvenes, digamos, sino son familias completas. Vemos en las imágenes que son familias, hay menores. No es extraño el retorno de mexicanos que emigraron hacia los Estados Unidos y vivieron en este país por muchos años. Ahora, estas poblaciones, que incluyen adultos mayores, enfrentan una segunda separación al retornar a México. Otra vez la separación familiar, porque hoy tenemos familias transnacionales, sus hijos nacieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos quedaron allá y ahora están de este lado. Entonces tenemos otra vez otra separación, otra ruptura, digamos, que va pegando, ¿no? Que va pegando a las personas, a los sujetos en lo personal, digamos. Tienen que ver, por ejemplo, con el retorno de migrantes adultos mayores, ¿no? Que estos generalmente son voluntarios, ahí se habla de otro tipo de retorno. En esta fase migratoria es como el fin de la experiencia migratoria por decisión, ¿no? Entonces tiene implicaciones muy distintas de la de haber sido deportado, ¿no? Entonces estos adultos mayores, como regresan a sus pueblos, por añoranza, porque quieren estar ahora en su tierra, son básicamente hombres, y son básicamente hombres rurales. Entonces esta referencia de que quieren estar ya ahí, pero como ahora están solos también. Cuando se fueron solos porque sus familias quedaron acá, después mediante un proceso se fue llevando la familia y ahora ellos quisieron regresar y vuelven a estar solos. Estas son parte de las paradojas de los grandes problemas y desafíos que enfrenta la actual migración, no solo de ida, sino de regreso. Pero, ¿qué tan preparadas están las instituciones para hacer frente a esa migración de regreso? ¿Cuáles son los diversos sectores que se están viendo impactados? Esta es la perspectiva. Para muchos migrantes, el desafío del retorno al país plantea varios retos. Uno de ellos, el empleo.
El tema del empleo, porque los migrantes en retorno, algunos están viniendo con algún recurso, con algunos ahorros, pero la gran mayoría no. Y más en condiciones de deportación o de haber sido devueltos, ¿no? Es decir, que no ha sido planificado su retorno. Tanto para los repatriados nacionales como los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades, la necesidad de un ingreso se vuelve apremiante. Imagínense toda esta gente que está saliendo y demás. Se habla de pobreza. ¿Cómo están pagando este tránsito? Seguramente están vendiendo lo poco que tenían. Entonces, cuando se les deporta, ahora tienen menos, ¿no? Si tenían un terreno, una parcela, algo así, y lo vendieron para poder pagar el viaje, porque la migración cuesta, ¿no? Ahora que son deportados, que regresan, que retornan, no tienen nada. Entonces, hay un proceso de empobrecimiento muy, muy duro. Otro de los retos que implica el retorno está en el campo de la salud. Tenemos especialmente hombres y mujeres en retorno, adultos que vienen con un desgaste físico también, o con afectaciones a su salud también por el propio tipo de trabajo que hacían, y que en Estados Unidos difícilmente se atendían porque es sumamente caro el tema de la salud allá, y tenemos de por sí sistemas bastante presionados ya con nosotros, y francamente se está haciendo muy difícil, pero el tema de la salud mental, de la depresión, ¿no? Que sufre, es un impacto muy importante. Haber tomado la decisión de irse y después de estar de vuelta en algo que no, en un contexto que no quieren o ya no quieren, porque también es eso, por un lado, y por otro lado, otra vez la separación familiar. La biculturalidad y bilingüismo que caracteriza a muchas familias en retorno plantea interrogantes para su integración a la sociedad. Y el tema de la educación, pero de la educación con una perspectiva multicultural, ¿no? Además, porque tenemos los retornados que nacieron en Estados Unidos, pero que son mexicanos también por ser hijos de padre o madre mexicana, que ingresan al sistema escolar. Las escuelas, el profesorado, no está teniendo las habilidades, las capacidades, y menos de estar atendiendo. Estos niños y niñas solo hablan inglés. Entonces no se está dando esta atención. Me parece que hemos puesto demasiado el foco, la atención en los temas, digamos, económicos. Sin embargo, a nivel de cultura, a nivel de lenguaje, a nivel de habilidades incluso, ¿no? Y a nivel comunitario, ¿no? De redes comunitarias de apoyo para que las comunidades, el desarrollo local, se dé, también se ha perdido. Hay una fractura entre generaciones, por un lado, y estas generaciones que se fueron y se fueron, ¿no? No son aquellos migrantes circulares que iban y venían, ¿no? Y que en todo caso se mantenían, digamos, en el mismo sistema social y lo enriquecían con otras experiencias. Desarraigo, problemas de identidad, y tampoco es que regresen muchos de estos migrantes con cantidades enormes de recursos que les permitan llevar otra vida, o transformar sus entornos. Sin duda el desafío es desde luego institucional, pero también social, en la manera en que vamos a integrar estas poblaciones que ya están aquí. Hay desde luego un reto en el campo cultural, y también un enfoque que no debemos de perder de vista y que ya no nos dio tiempo a abordar, pero es el de los derechos humanos. A mediados de abril, comentábamos hace un momento, Laura, hubo un rumor de que había un brote de ébola en Laredo. Fue en algunos medios que circuló, y sin embargo esto constituyó una violación a los derechos humanos, porque habiendo checado la información con Médicos Sin Fronteras, esto no es posible, y sin embargo sí redunda en prejuicio de los migrantes, en este caso del continente africano, que están pasando por el país. Porque se genera discriminación. Se genera la discriminación, y yo creo que aquí la discriminación es producto también de no desarrollar competencias culturales incluso desde el nivel de la escuela. Es un medio globalizado y resulta al menos un cuestionamiento el hecho de no tener estas competencias para convivir con otras culturas y verlas más allá de su potencial económico, verlas también con eso, con la riqueza cultural que posee. En México en México ya podemos escuchar, tal vez no como las grandes capitales europeas, plagadas de muchas otras lenguas, pero ya podemos escuchar a veces francés, a veces no sé, algunas otras lenguas, ¿no? Un problema que queda en la mesa, Víctor, tiene muchas aristas, y seguramente seguiremos investigando y profundizando lo mismo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, el tiempo nos corta como buen verdugo, pero nos vemos mañana en el horario de costumbre.